el tigre este decía un argumento, decía, no, que ese texto, porque el que estaba del otro lado le sacó este texto y le decía, toda la palabra es inspirada. Sí, pero es que ese texto está hablando del antiguo pacto. Bueno, eso no quiere decir de que Dios descuidó el nuevo pacto. Así como Dios cuidó el antiguo pacto, así también cuidó la escritura del nuevo pacto. Creemos en el bautismo en aguas, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, ¿por qué está tan específico? ¿Por qué está marcado de una manera explícita, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque hay algunos que creen que solamente deben de ser bautizados en el nombre de Jesús, lo cual eso es erróneo, bíblicamente eso es erróneo. No, pastor, pero es que Pedro allá dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Y eso qué? Y otros, no, pero bautícese cada uno. Pablo dijo, bautícese también, en una ocasión dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Ok, yo le preguntaría algo. ¿Qué es más importante? ¿Lo que dijo el maestro o lo que dijo el discípulo? ¿Y qué dijo el maestro? ¿En el nombre del Padre? ¿Y qué dijo el discípulo? En el nombre de... ¿A quién le va a hacer caso a usted? Exacto. A Jesús. Porque Él dio la instrucción. Ahora, ¿qué haya sucedido en el pasar del tiempo o cómo lo escuchó quien estaba escribiendo? Ya es diferente. Pero la instrucción es clara. Vayan a discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces esa septa errónea de los Jesús solos, solamente creen en Jesús, Jesús, bautizando en el nombre de Jesús, y aún ellos rechazan el bautismo que nosotros practicamos. Oh, yo ya fui bautizado. ¿En qué? ¿En cómo lo bautizaron? No, en el nombre del Padre y del Espíritu. No, eso no sirve. Así dicen. No, eso no sirve. Ese bautismo no está bueno, no es bueno. Usted tiene que ser bautizado en el nombre y los vuelven a bautizar. Pero eso les pasa a los ignorantes, hermano. A esos niños fluctuantes, dice, llevados por todo viento de doctrina, por donde quiera. Pero no voy a predicar hoy. Creemos en el arrebatamiento y en la segunda venida de Cristo. Hermanos, estamos en una guerra campal de principios fundamentales de nuestra fe. Por ahí apareció un disque, otro estudioso, es que yo como que no me llevo bien con esos estudiosos raros que salen, hermano, diciendo que el rapto no era algo real, que no había rapto. No entiendo yo cómo el diablo los viene a cegar tanto, al punto de decir que no hay rapto. No sé cuáles son sus fundamentos bíblicos, no sé cuáles son sus posturas teológicas, sus posturas de interpretación, no lo sé. Pero lo único que yo sé es que aquí sale un texto, pero hay otro texto. Cuando Jesús está siendo recibido arriba, dice Hechos, si no me equivoco, dice, este texto no está aquí, pero este es uno extra, no le voy a cobrar por este. Hechos capítulo 1, versículo 9. Yo no sé cómo es que niegan el rapto, la segunda venida de Cristo. Mire, dice, y habiendo dicho estas cosas, o sea Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí,
se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ¿cómo es? Este mismo Jesús, no hay otro, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, ¿cómo así? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En una nube blanca, Cristo volverá. Y eso es innegociable. Amén. Así que yo lo estoy esperando. ¿Lo está esperando usted? Algunos dicen que no venga todavía, pastor, no me he casado. Olvídese de eso. Apúrese. Ayune por esa amada que aparezca. Ayune por el amado. Dígale: mándalo, Señor. Y luego tenemos el texto como el fundamento aquí. Dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, o sea, mire hermano, en Hechos capítulo 9 dice, Él mismo. En Tesalonicenses dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, nosotros sí creemos en el arrebatamiento y creemos en la segunda venida de Cristo. Eso es claro, eso es clave. Siguiente. Creemos en los milagros, sanidades y prodigios hechos por el Espíritu Santo directamente o usando a uno de sus siervos. Eso no necesariamente un milagro tiene que suceder alguien imponiendo las manos. Dios mismo lo puede hacer. Dios mismo puede sanar. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 30. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Creemos en que la salvación se puede perder. Allá en aquel texto de arriba, en el de Hebreos, entendimos que sin santidad nadie verá al Señor. En este entenderemos que la salvación sí se puede perder. Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Creemos en la diversidad de dones espirituales impartidos por Dios a su iglesia. Creemos en los dones. Creemos en los dones. Hay don de sanidad, don de lenguas, don de ciencia, y por ahí nos fuimos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Creemos en los dones espirituales. Creemos también en los talentos, porque hay una diferencia. Hay dones,
y hay talentos. El don es recibido, con el talento se nace. Es un talento. Por ejemplo, hay gente que trae un talento para trabajar la madera que nunca estudió, nunca hizo nada, tiene un talento. Hay otros que tienen talentos para pintar, nadie les enseñó. Desde niños tienen, hay otros para la tecnología, hay otros para la electricidad, diferentes talentos. Y vamos a escudriñar 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 y 30. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Vamos a la parte B del versículo. Los que hacen milagros, el último renglón. ¿Y tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? Entonces, el primer texto nos enseña de que hay diversidad de dones y hay diversidad de talentos. Éxodo capítulo 31, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Huir, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedra, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que le mande, lo que te he mandado. Entonces, hay gente que nacen con un talento específico. Hay unos que tienen talentos para la música, otros con un talento para cantar, otros nacen con talento de servir, tienen un talento de que no necesariamente es un don, aunque esté el don de servicio, pero hay unos que tienen un talento para hacer, no pueden estar quietos si no están sirviendo. Y lo hacen bien, lo hacen con una gracia que usted dice, bueno, ¿a dónde lo aprendió? No lo aprendió, nació con ese talento. Hay gente que se le da pero muy fácil lo de la jardinería. Tienen un talento para trabajar la jardinería impresionante. Nadie les enseñó, lo tienen dentro de sí. Hay otros que son la carpintería. Iba a decir el padre de Jesús, pero no era realmente el padre, pero la figura paterna de Jesús terrenal era carpintero. Y luego Jesús aprendió la carpintería. Jesús era un tremendo maestro en la carpintería. Entonces hay gente que se le da. Entonces Dios le da diferentes talentos a la gente para que también lo ocupen dentro de la iglesia, ¿verdad? No se ponga a hacer algo que usted no tiene el talento de hacer. Por ejemplo, yo no puedo cantar. De repente ahí me tiro ¿me entiende? Mi involucrada, pero eso no es lo mío. Y me di cuenta el otro día que fuimos al retiro de los caballeros. Me dejaron solo, yo tocando y cantando, y el pastor Horacio ayudándome, y él agarraba por la izquierda, yo por la derecha, y se nos añadió Emerson, y hermano, había una unción ahí, pero tremenda. No, pero Dios nos ayudó, Dios nos ayudó. Dios fue bueno ese día. Entonces, creemos en los talentos. Creemos en la diversidad de llamados y que Dios dejó como columnas los llamados pastoral, magisterial, evangelístico, profético y apostólico. Quiero que me ponga atención aquí, porque no son los únicos llamados. Las personas interpretan que
estos son los únicos 5 llamados. No, hay otros llamados. Lo único es que estos 5 llamados son los que Dios dejó como columnas para la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 1. No sé si me lo tienes ahí, José. Gracias. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros. Quiero que me lleves a... Quiero enseñarle un poquito en cuanto a esto, para que tengamos, hay algunas personas que no han podido entender un poquito esto más a profundidad, pero voy a enseñar un poquito acerca de los 5 ministerios. Quiero que me lleves al versículo, vamos al 5, 4, 5. Vamos a leerlo desde el 4. Quiero que me ponga atención aquí, porque el contexto del texto que aparece aquí nos da la explicación de cómo es que hay 5 ministerios y por qué están activos. Le voy a enseñar ahora. 4.1. 4.1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Ok, no me lo cambies. Póngame atención aquí, porque vamos a hablar de los ministerios. Dice, cada uno, yo os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. Cada quien tiene una vocación, algo específico que desarrollar. Y el apóstol Pablo empieza diciendo aquí, mire, les ruego que ustedes, por favor, en otras palabras, versión Pastor Jairo Calix 2022 amplificada, dice, les pido por favor que respondan a lo que fueron llamados. En otras palabras, porque cada quien fue llamado a una tarea específica. Como es digno de vuestra vocación con la que fuisteis llamados. Siguiente. Con toda, ¿qué dice? Ay, no, pero a algunos se les olvida la humildad. No, ya soy pastor. No, ya soy un evangelista. Y cuando ya nosotros empecemos a ordenar ministros, no, ya yo tengo la tarjetita ya. No, cada quien responda a su llamado, que, con la vocación con la que ha sido llamado, con toda humildad. Usted y yo no somos la última Coca-Cola de la Nonal. No somos el último agua en bolsa de la Nonal. Los que han ido me entenderán. Seamos humildes, dice, con toda humildad. Si usted Dios lo mandó, lo llamó a la música, al canto, al pastorado, al evangelismo, sea humilde. Usted no es indispensable. Yo no soy indispensable. Dios puede levantar uno mejor que yo, un par de patadas. Quítese de aquí usted, orgulloso, que eso es brujería. ¡Ey! No voy a predicar ahorita. Con toda humildad y mansedumbre, soportanos con paciencia los unos a los otros en amor. Sopórteme, hermano. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu con que fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Quédate ahí. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Diga conmigo gracia. Hay una gracia específica. No quiera usted tener la gracia del otro. Usted no tiene la gracia para eso. Por eso es que el apóstol Pablo me gusta cómo él empieza dándonos a entender lo que es el llamado. Entonces, cada quien tiene una gracia. Entonces usted no tiene gracia para cantar, pero quiere esa gracia. Quiere gracia para pastorar y no tiene gracia para pastorear. Quiere esa gracia de profetizar, pero usted le cuesta escuchar a Dios. Cuesta discernir, no tiene esa gracia. Busque su gracia. Diga conmigo, voy a buscar mi gracia. Fue dada la gracia conforme a la medida del don. Diga conmigo, medida. Algunos tienen una medida pequeña, otros medida grande. De repente pueden haber dos que son pastores, uno tiene gracia así, otro tiene gracia así. Eso no define el llamado, define nada más la responsabilidad. Uno es más gracioso que el otro. 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo Jesús. ¿Y cómo lo está poniendo aquí? Ya resucitado. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a quienes. ¿Cuándo? Cuando llevó cautiva la cautividad. ¿Qué hizo? Dio dones a los hombres. Siguiente. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. Primero descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Siguiente. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, ¿quién? Cristo, ya como resucitado. Hubo una labor que él dijo, ¿saben qué? Yo ya llevé cautiva la cautividad, ya yo resucité, ahora voy a dar dones a los hombres. Por eso es que él dice, él mismo, el apóstol Pablo está hablando de un Cristo resucitado que llevó cautiva la cautividad, y eso de que subió, que fue, sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y eso subió, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Siguiente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjamelo ahí. ¿Para qué hay 5 ministerios como columnas? Que no son los únicos. Estos son 5 fundamentales. Para la edificación del cuerpo de Cristo, de los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hay una edificación que hay que hacer. Por eso es que se necesitan los 5 ministerios. Entonces, pastor, explíqueme cómo funcionan los 5 ministerios. Ya se lo voy a explicar. Siguiente, eso está en otra clase también. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Es decir, déjeme explicarle un poquito de esto. Ya casi estoy terminando. Digamos que el cuerpo de Cristo tuviera únicamente 4 ministerios. 4 de esos 5. Y aquí entra en función lo que el ministerio apostólico representa. Yo le expliqué anteriormente, el ministerio apostólico tiene la responsabilidad de instruir los pastores, cuidar los pastores, no permitir que los pastores se acomoden. Le explico algo. Por ejemplo, hay pastores
que se acomodaron y lo que tienen en sus iglesias es un montón de niños fluctuantes porque han ignorado los demás ministerios. No tienen maestros, no tienen evangelistas, no tienen profetas, mucho menos a un apóstol que los cuide, que los instruya, que les exija. Hey, ¿cómo están las cosas? ¿Cuál es su plan de trabajo este año? No, ni plan tienen. No tienen plan. No, como Dios nos guíe. ¿Cómo que como Dios nos guíe? Explícame esa ciencia. Entonces mire qué pasa. Dios dejó a los 5 ministerios con una carga diferente. El trabajo, vuelvo y repito, del apóstol es estar pendiente de los pastores, pendiente de cómo están desarrollando las cosas, empujándolos. Hey, echa para adelante. Hay un montón de pastores renunciando porque no tiene nadie que le diga, hey, mira, esto no es así, yo estoy contigo, vamos para adelante. Quieren tirar la toalla y dicen, no, esto no es así, déjeme explicarte. El desarrollo, el levantar una iglesia no es así únicamente que vas a ver resultados a los 3 meses, 4 meses. No es así. Entonces, un pastor que tenga, él es el pastor, nunca endorsó al evangelista que tenía dentro de su iglesia. El ministerio evangelístico está muerto. ¿Puede organizar eventos evangelísticos? Sí, pero no va a haber el mismo resultado porque hay un evangelista que tiene dentro de la iglesia que está dormido. Un pastor puede tener un par de maestros ahí sentados, pero nunca los activó, nunca los endorsó para ejercer el ministerio magisterial. No hay escuela dominical, no hay discipulado, no hay escuela para niños, nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los pastores mantienen su congregación con un montón de niños fluctuantes que nunca crecen. No hay exigencia, no hay donde entregar cuentas. Por ejemplo, si el pastor, pongamos un ejemplo, Pastor Emelina, que va a ver este video, I'm sorry por ponerla de ejemplo, pero usted sabe, ahí hablamos en Honduras. Si la pastora Emelina está trabajando y ella se acomoda, ella va a tener un montón de niños fluctuantes. Pero si yo estoy pastora, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está la iglesia? Cuando yo voy para allá, yo evalúo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en el Anonal? ¿Qué está pasando en Choluteca? Entonces, sobre los pastores hay un manto que saben que tienen una cobertura, alguien que está orando por ellos, alguien que está clamando por ellos, pero también tienen sobre sus hombros el dar cuentas. Este es mi plan. ¿Cuál es el plan de trabajo? No, este es mi plan de trabajo, pastor. ¿Cómo lo van a desarrollar? Este es mi plan, pastor. Entonces, dentro de eso empieza a rotar un trabajo que se vuelve secuencial. Entonces ya la gente no se queda como niños fluctuantes. Ya entra en la iglesia un mover que ya usted no se siente bien en la condición fluctuante en la que está. Ya no usted se siente bien en la condición de niño espiritual que está. A mí me gusta mucho porque el apóstol Pablo amplía un poquito aquí lo que Jesús dijo cuando se encontró con Nicodemo. Nicodemo fue, que le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo así? ¿Saben qué? Ustedes van a tener una etapa en la que espiritualmente van a ser niños, bebés, que van a necesitar pachita, ¿verdad? Y esa etapa es buena. Lo único es que hay unos que tienen 10 años y tienen la pachita todavía. Entonces, la vida espiritual es como la vida de un bebé, así mismo. Por eso tienen que nacer de nuevo. ¿De dónde? Del Espíritu. Entonces, cuando hay alguien que está recién convertido, hay que aceptarle algunas niñerías, porque es un niño. Diga conmigo, es un niño. Pero ya usted no le puede aceptar a uno que tiene 12 años el evangelio, cosas de niños. Dígale madura, ahí con la pachita. Imagínese usted a Matthew con una pachita ahí de leche seteco y
Y llega ahí y de repente él es flaquito y lo ve a usted bien embultado y usted le dice, ¿qué te pasa? No es el pañal. Entonces, la vida espiritual es así y literalmente es así. Hay gente que tiene 13 años en el evangelio y usando Pampers todavía. Tiene 14 años en el evangelio, pero como el pastor está durmiendo también, como el pastor también usa pañales todavía. ¡Oh! Entonces lo que tiene, ¿y el texto? Entonces lo que tiene es un montón de niños fluctuantes. O el maestro enseñó y dijo, miren, ustedes es necesario que nazcan de nuevo, un nacimiento espiritual. O sea, hay una etapa de que hay bebés. Usted no le puede dar frijoles, no le puede dar chuleta, no le puede dar carne, nada. Pero llegó un momento en el que usted tiene que empezar a caminar. ¿Se va a tropezar? Sí, se va a tropezar. Pero no tiene usted, tiene en algún momento, tiene que ya empezar a caminar, luego a correr, luego ya aguanta la chuleta, ya aguanta la carne, ya aguanta usted los frijoles parados con queso y crema y las tortillas esas de Guatemala que parecen como 4 tortillas hondureñas juntas. Ya usted la aguanta ya usted puede comer bien. Entonces, ¿por qué razón hay enseñanzas que únicamente se dan en los retiros congregacionales? Porque los retiros congregacionales viene la gente que quiere venir a buscar del Señor. Ahí hay carne más gruesa. Pero a veces se suelta un poquito de carne gruesa el domingo y hay gente que sale ofendida. Y me atoré, salen atorados, hay que estar ahí afuera. Dale, usted ve estos niños que hay que meterles el dedo para que vomiten. Porque la palabra les causó como, la carne estaba muy pesada para ellos. Porque todavía siguen siendo niños. Y entendemos la etapa, entendemos, no hay problema. Entonces Jesucristo dijo, hay una etapa en la que va a haber un niño espiritual. Pero luego el apóstol Pablo, después de todo el contexto que hemos leído, cada quien ocúpese de la vocación que ha sido llamada, con la gracia que ha sido llamada, porque Dios puso estos 5 ministerios para que ya no sean niños fluctuantes. Donde hay una iglesia que cree en los 5 ministerios, va a ser una iglesia que va a entender que ya no se puede seguir como niño fluctuante. Entonces, ¿para qué Dios? El apóstol Pablo luego viene y dice, mire, el mismo que habló que había que nacer de nuevo, él mismo estableció 5 ministerios para que esos 5 ministerios trabajaran dentro de la iglesia para traer en la iglesia un crecimiento y que ya no sean niños fluctuantes. Se fueron los amenes, pero está bien, esta es una escuela, es enseñanza. Está bien, no hay problema. Creemos entonces en la diversidad de llamados y que Dios dejó como columnas los llamados pastorales, magisteriales, evangelísticos, proféticos y apostólicos. Dentro de todos estos 5 ministerios han salido un montón de sinvergüenza. Pastores diciendo que son pastores y no son nada, ni papas fritas. Maestros enseñando cosas raras, rarísimas. Evangelistas haciendo y deshaciendo. Profetas diciendo que son profetas y no son, pero ni el aceite de las papas, hermano. Apóstoles diciendo que son apóstoles y no son ni el aceite, hermano. Más, es el humo que sale del aceite. No son nada. Y el problema, como yo le he enseñado a usted anteriormente, el problema que sucedió cuando Dios restauró el ministerio apostólico es que la iglesia no hizo lo que hizo la iglesia de Apocalipsis. Dice, y has puesto en prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has encontrado mentirosos. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dios en algún momento, hermano, restauró el ministerio pastoral, restauró el ministerio evangelístico, restauró el ministerio magisterial cuando hubo una explosión
de escuela dominical, material por todos lados. Llegaba de aquí a Estados Unidos, a las iglesias de allá, es para escuela dominical. Ahí Dios restauró el ministerio magisterial. Luego Dios levantó el ministerio apostólico y el profético. Pero ¿sabe qué pasó? La iglesia no los probó. ¿Cómo los iba a encontrar mentirosos si no los probó? Tú dices que eres, a ver, vamos a comprobarlo, si realmente, si hay frutos, si hay evidencia. A ver si no eres nada más como hoja seca que le ponen un fósforo y fue humo nomás. Tiene que haber evidencia, de todo ministerio tiene que haber evidencia, porque a cada uno se le dio dada una gracia. Seguimos. Creemos en la liberación. Si hay alguien que siente que se le está moviendo un animal por dentro, ahora mismo pase al frente y le vamos a ministrar liberación. Gloria a Dios porque hay liberación en la iglesia. Todos están libres. No, está hablando en serio, ¿no? ¿Nobody? Bueno, pues. Creemos en la liberación. Mateo capítulo 10, versículo 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de Dios de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracias. Hay demonios que necesitan salir de la gente. Hay espíritus que necesitan salir de la gente. Cuando usted se sienta influenciado, agarre aceite, mazola, clover blanc, o si no tiene, agarre manteca de chancho ahí, lo que sea. No hay excusa. Usted nomás agarre a manteca de chancho, santifíquela y diga: Padre, la unjo, y póngase las manos, hágase como un electroshock de esos que dan las ambulancias. Y hágale así, el ¡pam! ¡Pam! La mente, el corazón, ¡pam! Y sienta esos choques que necesitamos a veces. ¿Cómo que necesitamos, pastor? ¿En qué anda usted? No, nosotros necesitamos, nos cargamos, somos influenciados. Y hay que levantar las manos, ser lo suficientemente humilde para reconocer que uno se equivoca y darse uno esos electroshocks y ¡pum! ¡Pum! Porque la liberación tiene que ser un estilo de vida de cada uno de nosotros. No, pastor, pero es que yo no tengo ni un demonio. Sí, pero somos influenciados. Y a veces se nos posan cosas sobre nuestros hombros, se posan cosas sobre nuestra mente, y es necesario, está bien ir a orar, pero también de vez en cuando hay que agarrar aceite y ponernos las manos: Señor, rechazo, cancelo cualquier influencia sobre mi vida, practíquelo y va a ver que su vida va a cambiar. Es más, si quiere, si usted siente la necesidad ahora mismo de pasar, ponemos música y lo liberamos. ¿No hay nadie? Bueno, pues, creemos en la liberación. Otro texto bíblico, Mateo capítulo 4, versículo 24. Se me durmió. ¿Qué pasó allá? ¿Alguna manifestación? ¿No? Ok. No, just making sure. 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Lunáticos, Dios mío, ¿algún lunático aquí? No sé, alguien que haya identificado: pastor, cuando la luna se pone llena, yo siento que hay una transformación en mí. No sé, como que me transformo en la mujer lobo, en el hombre lobo, y no me controlo. Seguimos, solamente nos quedan 3, solamente nos quedan 3 y salimos. Ya llevo 1 hora enseñando.
Creemos en la sanidad interior. Creemos, firmemente creemos en la sanidad interior. Porque una cosa es liberación, otra cosa es sanidad interior. ¿Sabe? Hay tantas heridas. Yo llegué con heridas. Usted llegó con heridas. Bueno, algunos todavía las cargan porque no quieren perdonar o no quieren pedir perdón. Porque la sanidad interior no solamente se trata de perdonar, se ha malinterpretado. La sanidad interior también es de pedir perdón. Hay gente que está herida todavía porque no ha hecho lo que tiene que hacer, que es pedir perdón. Y eso tiene que ver con la sanidad interior. La sanidad interior. ¡Me hirieron! ¡Ah! ¿Y usted a cuántos hirió? Su sanidad interior tiene que ver con perdonar y pedir perdón. Un día de esto siéntese y dígale: Señor, ¿hay alguien a quien yo tengo que pedirle perdón? ¿Hay alguien a quien yo he ofendido? ¿Hay alguien al que yo tengo que ir humildemente y decirle: perdóname porque te fallé? Para que sean sanados los unos con los otros. Jeremías capítulo 30, versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Entonces aquí el primer texto se está refiriendo a toda la nación, pero está hablando claramente que hay herida y hay que traer sanidad sobre el corazón. Salmos capítulo 34, versículos 17 al 18. Claman los justos y Jehová oye y los libera de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Afligido, ¿sabe? Ahí están las heridas. Hay gente que vive afligida porque hay heridas que no han sanado. Hay heridas que no han permitido que Dios les cierre. Hay cosas que no le han permitido al Señor para que Él entre y las sane. Último, creemos en la guerra espiritual. ¿Por qué cada servidor tiene que entender que aquí creemos en la guerra espiritual? Porque de repente usted va a venir como servidor, empezó a servir y de repente llegó un martes y usted encontró al pastor con una espada, a otro pastor con otra espada y haciendo actos proféticos. ¿Y qué pasó aquí, Dios mío? Tranquilo, Jaime, tranquilo, Abacú, es guerra espiritual la que estamos haciendo. No se me asuste. Entonces, ¿por qué razón nosotros hacemos guerra espiritual? Por esta razón. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha que se está llevando a cabo en el mundo espiritual y nosotros no podemos ignorar lo que está sucediendo. Por eso es importante la oración. Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Así que en este día, póngase sobre sus pies y vamos a concluir esta enseñanza.